Hola, mi nombre es Eduardo Torre Cantalapiedra, soy investigador en el Colegio de la Frontera Norte y voy a compartirles mi presentación que versa sobre el tema de la migración y el racismo. Bueno, la presentación lleva como título Migración, racismo y xenofobia en Internet, los comentarios de usuarios contra los migrantes haitianos en prensa digital. En cuanto a las partes que va a tener esta presentación, primero voy a hacer una breve introducción. Después hablaré sobre la diáspora haitiana. Luego incorporaré una serie de elementos importantes teóricos para el análisis de los comentarios que haré después, que es los elementos conceptuales sobre el discurso racista y xenofóbico y algunos mecanismos de este discurso. Luego abordaré lo que es la cuestión de los comentarios de los usuarios en materia migratoria propiamente dichos. Luego, finalmente, analizaré estos comentarios y cerraré con una serie de conclusiones. Entonces, tenemos que, para empezar, en el año 2016 adquirió visibilidad mediática la migración haitiana en tránsito por México. Como sabemos, hace unos años se empezó a ver unos primeros flujos de migrantes haitianos que pretendían llegar a la frontera norte del país para solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, parte de esta población, conforme las solicitudes, algunas eran rechazadas y algunas personas haitianas eran deportadas hacia Haití, empezaron a quedarse en ciudades de frontera como Tijuana. Entonces, lo interesante de este caso es que, bueno, supone una novedad porque la migración haitiana anteriormente no había sido de las más destacadas. De hecho, había muy pocos migrantes haitianos anteriormente en el país. Entonces, uno de los problemas que enfrentan los migrantes haitianos cuando llegan a las sociedades receptoras de diferentes países de Latinoamérica o de otros países es la existencia de una configuración racializada de la inmigración. Tanto los estados como las personas, los ciudadanos de las sociedades receptoras, a veces ponen demasiado énfasis en la cuestión étnico-nacional, aunada con el tema del color de la piel, y esto a veces genera pues, situaciones de racismo en contra de las personas negras. Queremos decir que no existen, evidentemente, no existen las razas biológicas, pero desde el punto de vista social hay diferencias raciales fenotípicas a las cuales socialmente le damos significado. Entonces, por tanto, no me estoy refiriendo a que existan las razas, sino a esa construcción social. Durante los últimos años, lo que hemos visto, que a pesar de que en México han llegado estas poblaciones migrantes haitianas y que esto puede dar lugar a algún tipo de respuesta racista por parte del gobierno, ciudadanía, de la sociedad civil, no encontramos no encontramos estudios que aborden estas posibles expresiones de racismo. Entonces, lo que sí sabemos es que entre 2016 y 2017 varios medios de comunicación informaron de la proliferación de reacciones racistas por parte de la sociedad civil que pueden catalogarse de esta manera en redes sociales virtuales en Internet. Esto no quiere decir que esto sea como el común denominador de la sociedad mexicana, pero sí son expresiones. Hay una serie de comentarios racistas y xenófobos que también se puede ver por parte de los usuarios de los medios digitales, de la prensa digital. Entonces, este trabajo lo que va a tratar es de analizar este espacio de Internet, que son los comentarios de los usuarios en prensa digital, en particular en el Diario del Universal, y es en lo que se enfocará la siguiente presentación. Esta presentación se enfoca en eso. En la actualidad, esto cobra todavía mayor importancia porque ante la llegada de más migrantes haitianos de Sudamérica, de países como Brasil, de países como Chile, que pretenden alcanzar Estados Unidos, anteriormente las autoridades mexicanas habían sido permisivos para permitir su paso por México, y también las estadounidenses había un sistema, digamos, de asilo funcionando que también le recibía a las personas haitianas. Y sin embargo, actualmente encontramos que hay un bloqueo por parte tanto de las autoridades estadounidenses como mexicanas. Entonces se genera una especie de población flotante que siempre ha habido de migrantes que permanecen más tiempo del que ellos desearían en ciudades tales como Tapachula o Tijuana, y esto de alguna manera puede llegar a derivar en estallidos de racismo y xenofobia. Entonces, un poco para ponernos en contexto, hay que señalar que en el año 2010 hubo un terremoto que, como se sabe, que en Haití, que causó cientos de miles de muertes y generó importantes flujos tanto desde el punto de vista interno como internacionales, no solamente hacia los destinos que son más tradicionales de esta migración, como pueden ser, lo han sido, por un lado, República Dominicana
que comparten la isla con Haití, como también otros destinos como Estados Unidos, sino que también se diversificó hacia nuevos destinos en Sudamérica, de manera más destacada, primero en Brasil y después en Chile. Y también otros muchos países se convirtieron en países de tránsito. Entre otros, por ejemplo, podemos hablar de Ecuador y Colombia. ¿Qué sucede en el caso de México? En el caso de México es sobre todo un país de tránsito, pero también lo es de asentamiento, porque algunos sí han decidido quedarse conforme han tenido dificultades para lograr su destino deseado, que sería Estados Unidos. Entonces, muchas veces, ante esta población que hemos dicho que se está quedando más tiempo y esa población flotante que desea llegar a Estados Unidos, pero que se queda temporal, hay mucho debate sobre si esta población se va a quedar temporal o permanentemente en México. Entonces, tenemos que, para un poco ilustrar en este cuadro con datos de Naciones Unidas, podemos ver un poco la evolución de estos flujos de la diáspora haitiana en el mundo, y podemos ver que destacan dos países. Por un lado, Estados Unidos y República Dominicana, y estos dos países, como vemos, siguen siendo los primeros también en 2020, solamente que se puede observar que Estados Unidos pasa de 570.000 a algo más de 700.000, pero esto supone una pérdida de un 10% de la cuota total de la diáspora haitiana en el mundo, mientras que República Dominicana alcanza en 2020 casi el 500.000 y sigue manteniendo un porcentaje similar al observado en el año 2010. En el caso de Chile es el caso más destacado en cuanto a esta diversificación de los flujos, porque prácticamente tenía muy pocos migrantes en el año 2010, y para el año 2020 este porcentaje es realmente ya significativo, con un 13,4%, superando a algunos países que eran tradicionales de la migración haitiana, como eran Canadá, países francófonos, como en parte como Canadá o Francia. Y luego podemos ver que en el caso de Brasil, las cifras, digamos, en estos momentos que se toma la fotografía de 2020, pues no hacen justicia al fenómeno realmente de la migración haitiana que realmente pasó por este país, que a lo mejor a día de hoy, por las crisis en ese país, han decidido ir del sur hacia otros países del sur también, como Chile, o hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades de empleo. En el caso de México, como podemos observar, realmente los que se captan como que ya es una población más duradera, que tiene una permanencia más duradera, son realmente pocos, por debajo de los 6.000. Esto no quiere decir que la población realmente de haitianos sea esa, porque, como decimos, hay una población flotante muy importante, y también hay veces que los instrumentos no captan a toda la población que se está quedando. Entonces, ya pasando a esos instrumentos, a esos elementos que nos van a servir para análisis, hay que empezar por definir qué es lo que estamos entendiendo como discurso racista o como discurso xenófobo. Entonces, el racismo como discurso es una elaboración ideológica excluyente que mantiene en su núcleo la supuesta superioridad biológica y cultural de una determinada raza. Como vemos, la clave está en la cuestión racial, es decir, lo que define el racismo, en gran medida, en su versión más tradicional, es la cuestión racial. Por su lado, la xenofobia también sería otra encarnación de esta intolerancia que se tiene, en este caso, como el racismo, pero que en este caso lo que utiliza generalmente para describir, se utiliza generalmente para describir la hostilidad frente a personas que proceden de otros lugares o países, a su cultura, valores o tradiciones. Entonces, lo primero que hay que decir al respecto de estas dos definiciones es que tienen cosas en común, pero no todo discurso racista es xenófobo, ni todo discurso xenófobo es racista. Por ejemplo, muchas ocasiones el discurso racista es con respecto a los propios ciudadanos, no es con respecto a los que vienen de fuera, sino también es con respecto a la propia ciudadanía del país. Y no todo discurso xenófobo tiene que por qué ser racista. Hay discursos que son en contra de la migración por otras razones, como pueden ser la ecología, o otras razones que a veces aluden para estar en contra de los flujos migratorios. En este gráfico, en este diagrama, lo que quiero mostrar es que efectivamente los discursos racistas y xenófobos no necesariamente son lo mismo, pero obviamente hay una área de intersección muy importante entre ambos. Este área de intersección es cada vez más difícil de distinguir, porque, sobre todo, en el discurso xenófobo normalmente hay apreciaciones racistas, pero el racismo cada vez es más complejo de captar. De hecho, ha habido una modificación, digamos, conceptual, para hablar también no solamente de un racismo clásico, sino de un nuevo racismo
de un neorracismo, también llamado racismo cultural, donde el racismo es cada vez más velado, se desvía por la cultura, la cuestión clave aquí es la cultura, y ataca a los grupos humanos ya definiéndolos por la nación, la religión y la etnicidad, y ya no pasa tan explícitamente o directamente por la raza. Y de este modo, pues si lo que está mal visto es atacar a las personas por motivos raciales, pues en este caso uno alude a estas poblaciones, pero en sentido cultura, en sentido de su cultura. Otra cosa importante, otro elemento importante para analizar los comentarios que los usuarios en prensa digital mexicana vierten sobre la migración haitiana es entender que el discurso, las conversaciones respecto a las minorías migrantes, a las minorías y a los migrantes suele pretender una cuestión fundamental, que es generar una imagen negativa de los otros y una imagen positiva de nosotros. Entonces, de lo que se trata es de reforzar lo negativo de los otros, señalar aquellas cosas negativas de los otros y minimizar las cosas que los otros puedan tener de positivos. Y en cambio, hablar de nosotros mismos, de nuestra sociedad en términos muy positivos o destacando las cosas positivas y minimizando aquellos aspectos que puedan ser negativos. Además, las estrategias discursivas de estos discursos con respecto a las minorías inmigrantes tendrían tres como niveles. Por un lado, señalarían que ellos son diferentes y tendrían como tres mecanismos o estrategias para, de alguna manera, a la hora de construir esta imagen negativa de los otros y una imagen positiva de nosotros. Entonces, con la polarización discursiva entre ellos y nosotros, luego, en segundo lugar, señalando que ellos son desviados, que no cumplen las normas, hablan otros idiomas, es decir, tienen diferencias que son negativas, son criminales y demás. Entonces, todas estas ideas pues, les construirían como desviados. Y por último, ellos son una amenaza para nosotros. Estas tres cuestiones, por motivos analíticos, se separan, pero evidentemente se producen al mismo tiempo en los discursos. En lo que respecta a la construcción del migrante como amenaza, lo que rige es una lógica de construirlo como una amenaza multidimensional. Por lo menos en términos de la migración, es muy obvio que al migrante se le construye como una amenaza económica porque se le suele criticar que roban los empleos, que pueden convertirse en una carga para el erario público. En cuanto a que son una amenaza como a la cultura e identidad nacional, entendiendo que nuestra cultura es superior a la de ellos y que de alguna manera pues, la llegada de los otros hace de alguna manera que esta cultura se manche, se estropee, ¿no? En tercer lugar, se construye al migrante como una amenaza a la seguridad nacional. Frecuentemente pues, se les trata como si fueran criminales, se les asocia con el crimen. Y por último, también se les suele señalar como una amenaza para la salud porque se dice que los migrantes transmitirían enfermedades infecciosas y demás. Bueno, ahora entonces, analizando lo que son los comentarios de los usuarios en materia migratoria, ¿de qué se trata el material que voy a analizar? Bueno, los periódicos digitales tienen una sección, cada noticia o cada elemento de estos diarios suele tener una sección que está abierta, donde está abierta a la participación de sus usuarios a través de que ellos pueden comentar a las noticias, ¿no? Como una suerte de pie de página donde hay comentarios de los usuarios. Esto se ha promovido por parte de los diarios. Entonces, lo que hacen los usuarios, pues por un lado comentan los textos periodísticos, pero también quieren convencer y persuadir a otros usuarios, como lograr ganar empatía y aceptación. Entonces, hay una oportunidad, de alguna manera se abre una oportunidad en estos comentarios de establecer un diálogo social, es decir, que un usuario no solamente responde a la noticia, sino que teniendo la noticia como la unidad temática, hay un intercambio entre una interacción entre los lectores. Lo que sucede es que debido a que hay muchos temas que son polémicos, estas interacciones, pues vamos a ver que tienen una serie de problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, los comentarios a los artículos en prensa digital se han convertido en un paraíso para extremistas. Están plagados de expresiones racistas y xenófobas. En vez de haber un diálogo, realmente hay muchas personas que lo que hacen es vertir pues, comentarios que simplemente buscan la degradación. También hay mucha cantidad de insultos, palabras malsonantes que se emplean en estos comentarios. Entonces, justamente la materia migratoria es uno de esos temas más polémicos
en los que los comentarios de los usuarios pues tienden a ese diálogo incivilizado, que ya no sería, digamos, un diálogo positivo, sino sería simplemente pues monólogos de insultos y demás. Sin embargo, tiene una serie, analizar los comentarios pese a estas limitaciones, estos problemas, hay que tener en cuenta de que son comentarios donde la gente se expresa libremente, no están tan politizados, hay un acceso abierto, cualquiera puede comentar, hay una permanencia en la web que hace que esos comentarios se puedan recuperar por los investigadores y es inherentemente un diálogo público. Entonces, todas estas cosas positivas también hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar cuenta de que es un buen material para analizar estos comentarios. Entonces, en el caso concreto de esta investigación, se realizó una búsqueda sistemática, ya entrando en el análisis de los comentarios propiamente dicho, se realizó una búsqueda sistemática de noticias de prensa de la versión digital del Universal con respecto a los migrantes haitianos en tránsito por México o queriéndose quedar en este país. Como he dicho, pues hay algunos que están en ese proceso de que a lo mejor se quedan en México, ¿no? Esto desde el año 2016 y actualmente pues ya vemos que hay muchos que están luchando, digamos, por poder llegar a ir a Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos hablando del periodo 2016 y 2017, de julio de 2016 a julio de 2017, resultando un total de 24 noticias, de las cuales pues a esas noticias se les hicieron un total de 277 comentarios por parte de los usuarios. Entonces, lo primero que realicé fue una revisión de estos comentarios y una primera mirada a los mismos, lo que revela es que hay un predominio de mensajes que son desfavorables a los migrantes haitianos, que hay una serie de abundancia de insultos y descalificaciones en respuestas a otros usuarios, que hay una gran laxitud en la moderación de las participaciones. De alguna manera no hay esta censura pues de los comentarios que son racistas y demás, pues ahí permanecen. Y no hay una ausencia de un verdadero diálogo, ¿no? Esto parece más monólogos y demás, interacciones a veces muy negativas. Luego, otra cosa que se puede observar es que tan solo 8 cuentas que son muy activas parecen hacer apología de ideas xenófobas y racistas. Es decir, como habíamos visto antes, pues sí se convierte en un espacio donde los grupos más radicales pueden aprovechar para expandir su discurso a través de las redes sociales, ¿no? En este caso de los comentarios de los usuarios en la prensa digital. Bueno, entonces, ya señalando que el material de partida son 277 comentarios, se analizó en función de si eran en un sentido favorable o desfavorable o neutro o de otros temas que no eran la migración haitiana. Entonces, lo que encontramos es que hay una gran mayoría que son insultos, que son temas neutros, que no tienen que ver con nada de la noticia, pero que cuando se habla de la migración haitiana en estos comentarios de los usuarios, la mayor parte, la gran mayoría son en contra de los migrantes. Hay un total de 103 comentarios que son en contra de todos ellos, son todos ellos xenófobos, que serían un 37.2% del total, y que solamente un 5.1% serían a favor de los migrantes. Esto quiere decir que cuando ya se habla a favor de los migrantes, la cifra es realmente muy pequeña. De hecho, lo que de estos 103 comentarios, que digo que todos ellos son xenófobos, lo que es sorprendente encontrar es que hay un 9.7% que corresponde a 10 comentarios, que son abiertamente racistas. Entonces, como efectivamente al no existir una censura, pues se pueden ver pues comentarios del tipo, como en este ejemplo, que habla sobre que las mujeres mexicanas, pudiéndose casar con cualquier otra raza y prefieren andar dándole a un negro haitiano, a un negro jodido, preferible que se la den a un negro estadounidense, por lo menos ellos ya están amaestrados, no como estos que no se adaptan a otros países y los mexicanos se tienen que adaptar a ellos porque son negros. Como vemos, aquí se alude directamente al color de la piel como una cuestión racial de forma muy peyorativa, de forma muy racista. Entonces estamos viendo que además utilizan algunos de los recursos típicos de los discursos racistas, como son pues degradar como seres humanos, como si fueran animales, a las personas que son consideradas racialmente distintas, ¿no? Entonces, este es un comentario muy explícitamente racista que pocas ocasiones tiene cabida no tiene cabida en la sociedad actual, pero
en una conversación típica no se daría, y en cambio en estos espacios pues sí hay comentarios tan racistas y radicales y peyorativos como este. Luego, además, no solamente hay comentarios que son claramente racistas, sino también hay en esta parte de este racismo más difuso, este nuevo racismo que sigue esta lógica de ir por la cultura, pues encontramos que hay 18 comentarios más de los 103 comentarios en contra de los migrantes, comentarios xenófobos en contra de la migración haitiana, que se van con el tema de la cuestión cultural. Por ejemplo, en el comentario 2, su única contribución cultural va a ser aumentar la superchería y el esoterismo, que de por sí son demasiado populares en México con la gente ignorante. Aquí lo interesante, bueno, es que se atacan aquellas cuestiones culturales de Haití que de alguna manera pueden ser mal vistas por la población mexicana, y al mismo tiempo lo curioso es que a pesar de que la polarización de los discursos que hemos visto anteriormente, lo que señalaría es que lo conveniente, bueno, para un discurso racista es crear una buena imagen de nosotros, aún así hay un discurso también clasista dentro de este discurso racista donde se separa a la gente ignorante de México, supuestamente, es decir, a la gente, probablemente se está refiriendo a la gente con menos recursos, a la gente que probablemente es racialmente diferente al interlocutor. Entonces tenemos que no siempre el ataque a la cultura haitiana viene con una buena imagen de nosotros como mexicanos, sino que está dividida en dos partes. Eso es una cosa interesante y que tienen estos discursos, que muchas veces no hablan tampoco muy bien, no dejan muy buen lugar a México, o mejor dicho, a una parte de los mexicanos, ¿no? Entonces, probablemente mezclado con el tema del clasismo. Otro comentario sería los comentarios de la gente de los países sudamericanos sobre los haitianos, es que son muy agresivos, no trabajan, exigen demasiado y viven del presupuesto. Aquí lo que está utilizando la persona es, en vez de decir lo que esta persona quiere decir, lo pone en boca de otros para no ser tachada de racista. Utiliza la alusión a que esto lo dicen personas de países sudamericanos. Entonces, lo que sucede aquí, o lo que podemos ver, es que efectivamente se vuelve culturalmente a decir que tiene una cultura de la agresividad, que son gente vaga, que no trabaja y que quieren vivir del presupuesto. Ahora, con respecto a la cuestión de la estrategia de la diferenciación y la desviación, es decir, la polarización y señalarles a ellos como desviados, lo primero que se puede dar cuenta en los comentarios es que se alude mucho al tema, se emplea mucho la cuestión nacional, de tal manera que se separa los otros, por el mero hecho de no ser mexicanos, pues ya no tendrían ningún derecho, ¿no? Comentario 4, ¿no? Ja, ja, ja. Me encanta el cinismo de estos haitianos que quieren ganar lo mismo que un mexicano, ni son mexicanos ni están en su país. Entonces, aquí otro comentario en la misma línea. Aquí tenemos mucha gente pobre y miles de connacionales que a diario llegan a tratar de cruzar la frontera. A ellos son a los que tenemos que ayudar y no a esta basura, siempre como marcando esa distinción nacionalista. Otra distinción para señalar una línea gruesa entre ellos y nosotros es llamar a los migrantes ilegales, como si fuera algo natural, a pesar de que sabemos que son los países los que con sus normas están creando la regularización. No son las personas quienes nacen de manera ilegal, las personas no pueden ser ilegales. Sin embargo, pues este tipo de mensajes, como el del comentario 6, México se ha pasado décadas dejando pasar a miles y miles de migrantes ilegales, centroamericanos, sudamericanos, y ahora a estos haitianos hospedándolos y hasta dándoles prioridad por encima de nuestra propia gente. ¿Cuándo vamos a devolver a tanto ilegal, empezando por estos haitianos que nada tienen que hacer aquí? Me solidarizo con México para los mexicanos. Entonces, volvemos a ver la mezcla entre bueno, la cuestión de la ilegalidad con la cuestión de la supuesta ilegalidad de estas personas, con el hecho del nacionalismo, ¿no? Y en este caso, pues con una alusión que es muy del presidente Donald Trump, de hablar de un poco de que el país pues tiene que ser para las propias personas del país y no ser solidarios con los que vienen de fuera, ¿no? O que los de fuera no merecen ningún tipo de apoyo. Otra cuestión clave es que se atacan los aspectos para crear esta sensación de que son desviados, de que construirlos como desviados a los otros, a los que vienen de fuera, pues se alude a sus culturas, como hemos visto en otros comentarios, a las cuestiones como el vudú, a las cuestiones culturales como la superchería, que son mal vistas, ¿no? Y siempre se busca situar a la cultura nuestra, la mexicana, como superior a la de ellos.
También se hacen comentarios en los que se destacan los comportamientos, los momentos en los que los migrantes haitianos se comportan contraviniendo normas sociales, de tal modo de que pues, también se les ve como personas que se desvían de la norma, que no cumplen con lo que establecido, ¿no? Entonces, un comentario dice: desafortunadamente, alquilan departamentos haitianos en el edificio donde yo vivo en Tijuana, no tienen educación. Ahora, en este instante, se escuchan haitianos hablando y gritando en el pasillo. Cuando yo salgo afuera a decirles que bajen la voz, me ignoran, no respetan, no les importa el reglamento del edificio, ni siquiera su país, que vuelvan a Haití, donde se pueden comportar como animales. En este comentario pues, se puede ver que efectivamente estarían incumpliendo normas sociales pues, de no hacer ruido, de normas de convivencia básicas, para dejarles mal, al mismo tiempo que otra vez se alude a la cuestión del nacionalismo y además también nuevamente con un comentario ampliamente racista donde se les considera pues, menos que seres humanos, ¿no? Como la categoría otra vez de animales. Otra cuestión clave en esta cuestión de la desviación, además de las ya señaladas, es que se les sitúe como delincuentes. Es común que los comentarios les asocien con el crimen y la delincuencia. En este caso, dice el comentario 8, dice: el gobierno de Haití sacó de las cárceles a todos sus delincuentes y prostitutas con SIDA porque no quería mantenerlos. Ahora el problema haitiano lo tiene que resolver el gobierno mexicano con nuestros impuestos. Como vemos, aquí hay un poco otra vez una mezcla de todo, de estas cuestiones de, por un lado, los hombres serían delincuentes y las mujeres serían prostitutas con SIDA, que es una enfermedad que está estigmatizada y que es infecciosa. Porque no querían mantenerles, y luego además estamos hablando de que el gobierno mexicano se va a tener que hacer cargo del problema con los impuestos, es decir, como una serie de amenazas tanto a la salud. Aquí ya vemos el tema recurrente de la amenaza, ¿no? Y con esto podemos pasar precisamente al tema de las amenazas, ¿no? Si se considera que es una amenaza de que portan enfermedades, de que pueden ser gasto para el gobierno, entonces en los comentarios, en los 103 comentarios que son xenófobos, que ya dijimos que incluso 10 de ellos son directamente racismo clásico. Bueno, estos 103 comentarios, en la gran mayoría podemos encontrar al menos que se presenta a los migrantes haitianos como una amenaza en algún sentido, ya sea económico, en el sentido de la salud, de la seguridad y demás, ¿no? Entonces vemos que en 38 comentarios, que es el 37% casi de los comentarios, hay una amenaza, pero incluso hay 7 comentarios en los cuales se aluden a tres amenazas a la vez. Bueno, entonces, ¿cuáles son las amenazas que más frecuentemente se aluden en estos comentarios? Pues la amenaza más frecuente es la económica. Serían personas que nos quitarían los recursos. En 42 comentarios serían de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, deben resolver esta migración tan complicada por la cantidad de 40, 60 y más que siguen llegando. Deben resolver de inmediato con los países de origen. El país, México, no tiene forma de dar cabida a tanta gente ni recursos económicos para atender médicos, medicamentos, agua, alimentación. Entonces, lo que se puede ver es que se percibe a México con un país que realmente no podría hacer frente a ayudar a estas personas, porque no podría incluso a lo mejor no ayudar ni a los propios ciudadanos, y no tanto la construcción de la amenaza económica que tienen otros países occidentales, en el sentido de que se considera que los migrantes robarían los empleos, a pesar de que, como sabemos, los empleos que ocupan los migrantes en los países occidentales en muchas ocasiones, o en la mayoría, son los peores trabajos, los que las personas de ese país no quieren desempeñar, entonces no están robando ningún empleo. Luego, la cuestión económica se mezcla, como ya hemos visto anteriormente, con el nacionalismo, porque México no cuenta con los recursos para dar una vida decente a sus propios connacionales, mucho menos podrá proporcionarle albergue aceptable a estos migrantes haitianos. Además, otra cosa que se puede ver en estos comentarios, que es también común a otros países occidentales, es ver a los solicitantes de asilo de una manera que se les conceptualiza como personas que quieren vivir parasitando a la sociedad receptora, como personas que no quieren trabajar. Entonces, por ejemplo, el comentario siguiente dice: puro vividor. Por eso insisten en que quieren ir a Estados Unidos.
para que les den asilo, porque de asilados jamás tendrán que trabajar, ni ellos, ni sus hijos, ni sus familiares que luego traigan de Haití. Y así podrán dedicarse todo el día a hacer sus ritos vudú, que es lo único que saben hacer. Si por eso no están pidiendo permisos de trabajo, ni menos quieren pasar de indocumentados, quieren asilo, ser puros vividores. Entonces, en este comentario pues, se puede observar cómo realmente se construye esta imagen de que son personas que, mezclado con las otras cosas que hemos visto antes, como los ritos del vudú y demás, pero bueno, lo que se puede observar con toda claridad es que los solicitantes de asilo no serían personas que van a trabajar, cosa que contradice todo lo observado en todos los flujos migratorios, todos los flujos de solicitantes de asilo en todas partes. Siempre los solicitantes de asilo trabajan igual que el resto de la población. No tiene, es una falacia absoluta lo que dice este comentario. En cuanto a la amenaza, como amenaza a la seguridad, aparece en segundo lugar en importancia con 27 comentarios. En este caso se construye un discurso que presupone que la falta de empleo conducirá a los migrantes a la delincuencia. Entonces, en este comentario dice, y a eso que dicen las autoridades migratorias, pobre gente, porque va a ser muy difícil que puedan encontrar trabajo, ya que uno de sus principales problemas es el idioma. Ojalá y no caigan en las redes de los narcos o tratantes de blancas. Aquí se puede observar como una preocupación que realmente no está muy fundada en ningún tipo de dato, pero es un discurso que ha calado bastante profundamente la sociedad, y es el hecho de que necesariamente las personas migrantes pueden llegar o están destinadas a acabar pues engrosando las filas de la criminalidad en México, ¿no? Cosa que todavía no hay datos como para sostener algo de este tipo. En cuanto a las amenazas relativas a la salud, se suman un total de 19 alusiones y se habla tanto de enfermedades infecciosas en términos de que pueden transmitir enfermedades, pero también, como hemos visto en algún comentario anteriormente, hay una preocupación sobre el agotamiento de los recursos médicos, una mezcla entre lo económico y los temas de salud. Bueno, en este caso, un comentario con respecto a lo de las enfermedades infecciosas. Además, una parte importante de ellos traen enfermedades infecciosas como el SIDA, la lepra y otras. En este caso, no es casual el tipo de enfermedades que se están escogiendo para acusar de transmitir enfermedades a estos migrantes, porque son enfermedades que cuentan con un estigma particular, ¿no? Han contado históricamente el SIDA o la lepra, son enfermedades ampliamente estigmatizadas. Entonces, ya para finalizar todo este análisis que he realizado, o sea, que hemos presentado sobre los discursos que son de los usuarios en prensa digital, encontramos que de los 277 comentarios totales que vimos, había 103 que eran en contra de los migrantes, que se pueden considerar xenófobos, y de ellos un número pequeño pero no desdeñable, había 10 comentarios que eran directamente racistas en el sentido clásico y otros 18 más en un sentido, digamos, del neorracismo, del racismo cultural. También se puede observar en todos estos comentarios una cuestión transversal, es que la preocupación no es tanto por el hecho de que crucen el territorio mexicano, sino porque permanezcan en México. Es decir, lo que preocupa a la población en general es que se queden en México, no tanto por lo menos a estas personas. Bueno, todos estos comentarios muestran una perspectiva sesgada del fenómeno de la migración haitiana. Obviamente solo muestran una imagen muy negativizada, que no tiene nada que ver con la realidad, para lo cual usan diversas estrategias discursivas, como son la polarización, ellos y nosotros, señalar a ellos como desviados a través de todas las formas que hemos visto y construyéndoles como una amenaza multidimensional, pues económica, en temas de seguridad y en temas de salud y demás. Hay muchas falacias en estos discursos, es decir, cosas que son rotundamente falsas y mucha información falsa. Entonces, pues en definitiva, pues se pretende con todo ello dañar la imagen de los migrantes haitianos. Lo preocupante, bueno, no se puede hablar que estos comentarios de estos usuarios, no se puede hablar de una generalidad de la población mexicana, sino que sobre todo la mayor parte de esos comentarios son vertidos por cuentas que tienen muchas intervenciones en la temática de la migración haitiana, que no comentan una sola noticia, sino varias, que hacen una suerte de apología
del racismo con un contenido más xenófobo y más estridente y con mayores dosis de racismo. Bueno, entonces los internautas de alguna manera pueden discriminar que estos comentarios de los usuarios no tienen tanta validez, pero sin embargo esta difamación continua de ciertas poblaciones migrantes puede acabar siendo muy nociva para los migrantes y por lo tanto, a pesar de que pueda ser algo más aislado, pues es algo que hay que seguir teniendo en cuenta e investigando. Bueno, pues finalmente también cabe destacar 3 discursos. Uno, el de la construcción de los refugiados como vividor a costa de los estados receptores. Eso es algo hasta cierto punto que se ha dado en otros países, pero que también pues, se ve que en México estas personas lo quieren como establecer. El discurso nacionalista en apoyo a los pobres nacionales frente a los de afuera, es decir, como el nacionalismo como una cosa que nos divide y que de alguna manera impide o que hace que haya una preferencia absoluta por lo nacional y a los extranjeros pues no se les apoye. La idea de que los migrantes se reconviertan en delincuentes debido a las circunstancias económicas y de criminalidad que vive México. Ya para finalizar, quisiera hacer a modo de reflexión una reflexión respecto a, valga la redundancia, respecto a todas estas respuestas racistas y xenófobas que se tuvieron cuando la población haitiana todavía fue bien recibida por las autoridades migratorias de tanto digamos, de México como de Estados Unidos. Se les acogió más y el número era menor, no había tantas cuestiones conflictivas, pero en la actualidad, con el bloqueo que se produce al tránsito de esta población, es todavía más importante seguir denunciando y analizando las respuestas xenófobas y racistas que se producen en contra de esta población migrante, también respecto a los migrantes de otras nacionalidades. Bueno, simplemente enseñarles la bibliografía que se ha estado empleando a lo largo de este trabajo y pues agradecerles su atención y señalar que esta presentación, pues una versión más completa la pueden encontrar en la siguiente publicación: Migración, racismo y xenofobia en Internet, análisis del discurso de usuarios contra los migrantes haitianos, empresa digital mexicana, de la revista Pueblos y Fronteras Digital. Pues muchas gracias por su atención. Gobierno de México.